Los santos dormían, cuando morían, dormían el sueño de la espera. ¿Qué significa dormían el sueño de la espera? Significaba de que llegaban a un estado en donde no entraban en la situación que entraban todo el resto, sino que quedaban en espera del gran día, cuando se abrieran las puertas de la resurrección. Pero ¿qué pasaba con los cainitas? Los cainitas estaban en la rueda del eterno retorno, es decir, morían, la muerte estaba en manos de los ángeles del mal, es decir, del demonio o los infiernos, los abismos estaban abiertos debajo de la tierra, por lo tanto las almas iban, caían en los abismos, eran algunas tomadas directamente por el malo, otros volvían a la rueda de la reencarnación y volvían con la misma deuda, con el mismo mal, con la misma enfermedad, con el mismo drama, una y otra vez. Y por eso Cristo les dice, cuando los ve, le dice, ustedes están como en una cárcel. Ahora bien, esa fue la consecuencia del desastre de la caída. ¿Cómo se rompe aquello? Solo un Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Primero porque hay que vencer a las huestes del mal que se posesionaron en los abismos de esta tierra. Dos, hay que cerrar los infiernos que tienen el poder de la muerte. Hay que quitar las llaves de la muerte de manos del enemigo. Hay que abrir los cielos. Hay que abrir la ley de resurrección para los santos que están en espera. Y hay que dar una nueva oportunidad para que los cainitas también retomen el camino de la salvación. ¿Quién puede hacer eso? ¿Un hombre? ¿Un hombre especial? ¿Un gran hombre? ¿Jesús sin el Cristo y sin su divinidad? Imposible. Por lo tanto, cuando Cristo en Jesús, que es el término correcto, Cristo en Jesús, inicia su proceso, hay dos elementos. Uno, el pago. Dos, la redención. El pago. El pago fue estar en la oración de Getsemaní. Él tiene un diálogo con el Padre y dice, Señor, no podrá pasar esta copa amarga de otra manera. Y el Padre dice que no, es la voluntad, hay que hacerlo. ¿Qué es lo que sucede en esa oración? Que Cristo pierde su potestad divina y queda como un hombre, como tú, como yo, como cualquiera. Y ese fue un dolor para él. ¿Por qué pasó eso? Porque la prueba la tenía que pasar en carne, porque tenía que pagar por el crimen de Caín y la caída de los Adanes, porque eran delitos que se llaman pecados, porque pecado es un delito. Ojo, cuando nos dicen que somos todos pecadores, nos dicen que somos todos delincuentes. Pecado para Dios es un delito, no es un error, no es una manchita, no, no, es un delito espiritual, trascendental. Pagar por el delito de Caín y la caída de Adán, los Adanes acá. Y eso significó entonces, algunos dicen que fueron 7 días, hay escritos que difieren de eso y dicen que fueron 12 días y dan una razón, porque los 7 días es una cosa muy israelita, muy hebrea, que todo lo hacen cuadrar en 7 días porque el 7 es el número de los hebreos y el número del cielo, y todo lo hacen cuadrar en 7 días, y la realidad, la historia, no cuadra porque los 7 días de Pascua judía no funcionaba nada. Y resulta que Jesús pasó por jueces, por la asamblea de los fariseos, pasó, etcétera. Fueron 12 días, de los cuales los 7 famosos de Pascua. Bueno, no importa los días. El hecho es que fue torturado, fue martirizado, fue encarcelado, fue denigrado y finalmente la cruz romana, que es la representación del poder del mundo, que no es nada sagrado, es la representación de la muerte que aplicaba el mundo, el poder del mundo a lo que ellos consideraban sus enemigos. Y en la muerte física, él
algunos dicen, Elohim, Elohim, ¿por qué me has abandonado? Esa versión está absolutamente definida que nunca fue así, ¿no? Y es cuando él dice, ya espíritu, ya te has ido. O sea, es decir, ya, listo, estoy pagando, pagué en la carne por la muerte de Caín, de los Abeles, etcétera. Estoy pagando la caída, bien. Estoy pagando por el hombre, lo que el hombre no pagó. Ok, 3 días. ¿Qué sucede en esos 3 días? Dicen, se rasgó el templo, hubo terremoto de 3 días, cayeron, etcétera. En Lucas dice que los muertos se levantaron, etcétera. En 3 días, Cristo, ya no Jesús, Cristo el Dios, el Elohim, con sus legiones, desciende al abismo, cierra los abismos, se empodera de la llave de la muerte, elimina el infierno para los hombres y queda solamente como una potestad del otro lado. Y eso es otro tema que hablaremos en futuro. Ese de que si tú no obedeces a Dios te vas al infierno es una falacia. Bien, cierra los dedos, le quita la llave de la muerte y hace una reconversión del globo terráqueo. Ahí está el motivo del terremoto, ¿verdad? Coloca a su ángel en las puertas de la muerte, impone la ley de resurrección, despierta a los santos alegan y quieren justicia, abre los cielos, crea las instancias del Padre para el plan de inmortalidad. Eso es lo que hizo Cristo. Y ahí está la salvación. Si no, no se entiende nada. El pago fue la cruz con la muerte. Pero la proyección, ¿cuál es? Porque es como si tú le pagas la deuda al banco, ¿verdad? Y te quedas pobre. Y te quedas sin proyección de comer, de vestirte, de nada. No, no, no. Aquí hubo un pago, pero hay una proyección. Cristo vuelve, dice, resucitó. Mal concepto. Resucitación es cuando la persona pasa por un momento de muerte y vuelve al mismo sentido, al mismo cuerpo, a la misma alma, a la misma memoria, al mismo sentido carnal, etc. Eso es resucitación. O sea, hay un estado de muerte y luego vuelve. Él resurrecciona, lo que significa que pasa por la muerte. Efectivamente Jesús muere, pero el Cristo retoma vida y se presenta, curiosamente, ¿a quién? A una mujer. Raro, si la mujer no tiene potestad de nada, según la iglesia. No puede ser sacerdote, no puede ser nada. A una mujer. ¿Qué iba a hacer esa mujer junto con otras mujeres? A ungir el cuerpo de Cristo con vendas sagradas, óleos y mirra. ¿Quién tenía la potestad en los tiempos de Cristo para hacer ese acto? Solamente el sacerdocio. Dato al margen. Ahora, 40 días anduvo el Cristo visitando también sus otras ovejas. Sabemos por lo que dicen nuestros ancestros en América Latina y América del Norte que hay precedentes de un hombre santo que hizo grandes milagros entre nuestros viejos ancestros. Hay historias, ¿verdad?, paralelas que se cuentan en el hinduismo y el budismo de la presencia de un Dios. Estamos hablando de un Dios que no le puede pedir permiso al hombre para hacer lo que tiene que hacer. Restaura su sacerdocio, rescata a sus santos, cosas que el mundo no sabe, y luego finalmente indica, dice, ahora ustedes deben, ahí está el plan futuro. ¿Cuál es el plan futuro? Ahora ustedes deben asumirme que yo soy el Salvador, por lo tanto tener conciencia de que ustedes tuvieron una caída. Ojo con eso. 2, que ustedes ya son salvos y eso significa que ustedes ya no están sujetos al pecado. No nacen en pecado, nacen inocentes. Pero cuidado, se hacen al pecado porque este mundo está contaminado y los cainitas no fueron eliminados. No fueron eliminados porque también ellos, los cainitas, se tienen que salvar.
Por lo tanto, el plan de salvación no es solamente para los buenitos, los santos y los cristianos, es para todos. ¿Qué es lo que decía Pablo? Gentiles y judíos, para todos. Pues bien, para acceder a ese resultado de si yo no nazco en pecado y soy inocente, entonces, ¿cómo hago yo para no hacerme al pecado en mi vida? Y pecado es un delito de fe, un delito de fe. No es cualquier error. No, 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 no. Y para que haya delito de fe, tiene que haber fe. Para que haya un delito de consagración, tiene que haber consagración. Para que haya un delito a los sacramentos, tienen que haber sacramentos. Porque si yo no tengo ni fe, ni consagración, ni nada, y ni creo en nada, y ando por la vida creyendo solamente en mí, yo soy un muerto. Ni siquiera me alcanza para ser pecador. El pecado, dice Pablo, está ligado a la fe. Pues bien, ahora, la proyección. Llegar a hacer la voluntad del Padre. Muchos dirán, Señor, Señor, yo hice milagros en tu nombre, abrí templos, hice cosas extraordinarias, y yo les diré atrás, hacedores de maldad, porque el que no ponga por obra el designio de mi Padre no entrará al reino. Hay un designio del Padre original. ¿Dónde? ¿En tu mente? ¿En tu uña? ¿En tu pelo? ¿Dónde? En tu espíritu. La clave que Cristo nos coloca es el espíritu del Padre ha retornado al hombre. Ahí está la clave. Si el hombre va a su espíritu, va a saber dónde está, quién es, por qué está aquí, dónde va y cómo llegar al Padre. ¿Quién los conduce? ¿Qué Dios los conduce? El único, el Salvador, Cristo. Ya no Jesús, porque Jesús era un instrumento para ocasionar el cambio. Nosotros no seguimos a Jesús histórico. Obviamente que tenemos una gran veneración por el sacrificio humano de la encarnación de Cristo, que es Jesús. Pero el seguimiento es a Dios, a Cristo, al Elohim, al Verbo. Él mismo dice, yo vengo de lo alto, Abraham se ha alegrado estos días, mi Padre y yo somos uno, nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Hay un ser humano, por extraordinario que sea, que pueda decir, yo soy la resurrección y la vida? Imposible, ¿verdad? Bien, es un Dios. Y es el Dios, el Hijo de Dios, que no se vino a glorificar, ya venía glorificado, vino a salvar. Y abrió una perspectiva. Ahora, todos nosotros, gracias a ese hecho que estamos celebrando en estos días, usted puede hacer una vida espiritual y adquirir conciencia de su espiritualidad y de su trascendencia. Si opta, si quiere, si es disciplinado, si tiene fe. Es una opción suya. Si usted quiere seguir al Cristo, usted va a ser como el Cristo dice en el Sermón del Monte, como él indica, como usted va a seguir al Cristo. Si usted toma a Cristo como su Salvador, como su Dios, como su conductor, y se propone llegar al Padre. Y para eso tiene su espíritu y hace vida espiritual. Si usted toma ese camino, entonces va a tener una serie de elementos que Cristo entrega. Virtudes, el amor, por ejemplo, la humildad, por ejemplo. Tiene una serie de contrastes que usted tiene que discernir: la hipocresía, la mentira, la manipulación, la violencia. O sea, usted tiene que ser activo en entender el bien y el mal. Tiene que ser activo de qué parte está y cómo yo camino con Cristo. ¿A dónde? A la resurrección. Es decir, mi paso por la muerte, dice Pablo, ya no será sufrir la muerte, sino que pasar como por una cortina, un velo, y seguir consciente y vivo al otro lado. La resurrección es pasar de cuerpo carnal a cuerpo espiritual.
Y eso significa que en mi cuerpo carnal yo preparo mi paso a cuerpo espiritual. ¿Cómo estás preparando tú tu paso de cuerpo carnal a cuerpo espiritual? ¿Cómo tú indagas la voluntad del Padre en ti? ¿Cómo tú te disciplinas para tener vida espiritual? ¿Y cómo tú asumes a Cristo Dios por lo que Él es y no por lo que tú crees que quiere ser o lo que tú quieres que sea, sino objetivamente por lo que Él es? El Cristo, el Verbo, el conductor, el que tiene la verdad, la vida y la resurrección. La gran victoria de haber pagado por la caída y el crimen de Caín, el sacrificio de Jesús, el hombre, el Hijo de Dios, Hijo del hombre, que tuvo la gran bondad de renunciar a su divinidad para pasar por el martirio, pero una vez que pasa y paga, abre las puertas al hombre, lucha por el hombre, restaura este mundo, abre los cielos y da un paso hacia adelante para que el hombre no siga perdido. Y se coloca él mismo como conductor de todo hombre de fe, mujer o varón por igual, sin discriminaciones. Y además, por el bautismo, no el bautismo eclesiástico, no el bautismo para pertenecer a una secta, a un grupo, a una religión, el bautismo de fe puesto en el Cristo Dios, dice Pablo, te hace sacerdote. Desde el bautismo del Cristo, todos somos sacerdotes. Hombres y mujeres, blancos, negros, amarillos, chicos, grandes, bajos, no importa. Todo ser humano. Eso es lo que celebramos estos días. Victoria, futuro, redención, inmortalidad y la gran posibilidad de ganarnos la vida eterna. Reflexionemos sobre esto.